de pronto incómodos a hacer este pasatiempo, este hobby? ¿Cierto que no? Y no, qué pereza. Si usted invita a una persona que no le guste, no, qué pereza, para que lo piquen a uno los mosquitos por allá en un rastrojo, por allá esconderse uno tanto rato, a veces que ni siquiera pican el anzuelo. No, yo más bien váyase usted, ¿verdad? Y hay personas que aman tanto ese oficio que se pueden estar toda una noche o todo un día esperando a que el pez pique, ¿cierto? Y si no, de igual manera, si ellos se vienen felices, igual disfruté de un tiempo y pasé algo chévere en lo que a mí me gusta. Pues vamos a mirar en los versos 1 al 4, dice: cuando Jesús el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Sino salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, conociendo un poquito el contexto de ese momento, ¿cierto? Jesús, ya había hecho una gran tarea y una gran labor allí en Jerusalén, ¿verdad? Y tanto que la gente estaba comentando, pero es que, ¿por qué? ¿Será que le está quitando los discípulos a Juan? ¿Por qué tanta gente lo está siguiendo ahora? Deberían de seguir a Juan, porque pues él viene de tiempo atrás haciendo esta tarea. Jesús no se quedó ahí precisamente como en esa discusión y en eso lo que la gente estaba comentando. Él tenía en mente algo muy claro y un propósito muy claro en mente, y era ir por esa persona, por esa alma que iba a estar allí al lugar donde él le era necesario llegar. Entonces, para que miremos un poquito de esto, o sea, ¿por qué Jesús fue movido allí? ¿Verdad? Necesitaba tener un gran amor por esta persona que él quería atraer a su reino. Se dice que de Judea o de Jerusalén a donde él iba, más o menos había unos 36 kilómetros de distancia. Esa distancia es más o menos la distancia de aquí a Manizales, y era caminando, ¿sí? No es como hoy en su carro, en la moto, en lo que sea, o en el transporte público, que uno llega rapidito. Ahí eran más o menos unos 36 kilómetros que Jesús debía caminar, y no por una autopista, ¿cierto? De ese entonces, y bajo un sol abrasador, porque quizás empezaron ese camino, no sé cuánto tiempo se les llevaría, pero era un camino bastante difícil, complicado, por las temperaturas que se manejaban también. Pero el amor hacia esa persona, hacia esa alma, valía la pena para Jesús, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes emprenderían un viaje de eso, dice que les voy a compartir el evangelio a un hermanito que hay en Manizales, pero me voy a ir a pie. ¿Algunos se han ido a pie hasta Manizales y ha vuelto? Cierto que era complicado, pero más aún, o sea, Jesús decía, él iba camino hacia Galilea, pero en el camino quería hacer esa misión importante, ¿verdad? Y entonces normalmente todo el mundo, todos los judíos, ¿qué hacían para ir a Galilea? Se iban por otro camino diferente para no tener ningún contacto con este tipo de gente, porque históricamente no se las llevaban bien, ¿verdad? No, por muchas razones sociales, políticas, culturales, religiosas, hacían que ellos no tuvieran contacto con ellos. Entonces, por dar un ejemplo de pronto más contextualizado nosotros, digamos que vamos a ir a Chinchiná. ¿Cuál es la ruta más cercana para ir a Chinchiná? Dos Quebradas, Santa Rosa, y baja uno un poquito y llega a Chinchiná. Pero ellos decían, no, qué pereza, Santa Rosa, esa gente no nos cae bien, esa gente es, bueno, lo que sea. Más bien, nos vamos a ir por otro lado para no tener que tocar con esa gente. Entonces me voy por Cerrito, La Virginia, Viterbo, Arauca, y doy la vuelta y llego a Chinchiná, ¿cierto? Y muchos hacían eso, ¿verdad? Hacían ese transbordo para no tener que pasar. Y Jesús dijo, no, nos vamos por esta ruta. Entonces Jesús rompe todo protocolo, rompe con toda tradición por ir en pos de esa alma que él amó, que él amaba y quería conquistar para él. Entonces,
Amados hermanos, para que vamos aplicando eso a nuestras vidas, ¿qué tanto amamos nosotros las almas que Jesús ama? A veces nos dejamos llevar por los prejuicios. Muchas veces, si el Señor coloca a nuestro alrededor muchas personas, no tenemos que hacer grandes caminatas para ir en pos de esas almas que Jesús ama. Están a nuestro alrededor, ahí cerquita. Pero ¿qué tanto las amamos como Jesús las ama? El Señor tuvo misericordia con nosotros. Su amor nos conquistó y nos atrajo hacia Él. Y ese mismo amor, Él nos llama a que tengamos también a Él por esas otras almas que no tienen el enorme privilegio de conocerle y experimentar su amor. Entonces el Señor, Él nos llama el día de hoy también. ¿Qué tanto amor sentimos nosotros por las almas que Él ama? Amar al prójimo es eso. El verdadero amor de nosotros para el prójimo se debería ver manifiesto en eso, en compartir de ese amor que nosotros ya tenemos y del cual carecen ellos. El segundo punto, la segunda técnica es identificar el sitio, el lugar adecuado para pescar. Jesús ya lo tenía claramente identificado. Y los que aquí saben de pesca, ¿cierto que ya tienen claro más o menos qué lugares se puede ir a pescar? ¿Sí o no? Digamos, si yo les invito, bueno, vámonos el próximo fin de semana a pescar al río Otún. Y para no irnos muy lejos, nos vamos a ir debajo del puente de San Judas. ¿Será que allá pescamos? Pues pescamos de pronto otras cosas, pero peces difícilmente podríamos pescar. Entonces Jesús tenía claro ya el sitio y el lugar. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Él ya tenía claramente identificado el sitio, el lugar, ¿cierto? Y se adelantó, ¿verdad? Él se adelantó, estaba ahí hasta esperar que llegara ese pez gordo que él quería atrapar. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de ese gran amor y de ese plan de salvación del Señor, no tenemos que ir quizás a muchos lugares, salir de nuestro contexto del área donde estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros vecinos. Allí hay personas que necesitan del Señor. Allí hay personas quizás esperando ese mensaje de salvación, esa agua de vida que Jesús tiene preparado para cada uno. Entonces, seamos sensibles a la voz del Señor, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos dice que debemos movernos, ¿verdad? La iglesia está llamada a moverse, a ser activa, precisamente por eso, porque el enemigo cada vez gana terreno. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez él gana más terreno y nosotros no nos podemos quedar escondidos, no nos podemos quedar en el área de confort. Jesús se desacomodó. Él podía haberse quedado allí en Jerusalén, tranquilo, escuchando la gente como decía, ay, pero es que ese Señor, mejor dicho, ¿cómo lo sigue la gente? ¿Cómo tiene de éxito con las personas? Cuando habla todo el mundo pone atención y lo sigue y cree en Él. Él se hubiera podido quedar allí, a ver, escuchar todas esas cosas que pues para cualquiera podría ser muy halagador, ¿verdad? La adulación es una de las cosas que nos gusta muchas veces, pero Jesús no se quedó allí porque le era necesario cumplir una tarea, una misión. El tercer punto es alistar la caña.
A ver, señores pescadores, ¿ustedes creen que uno puede pescar con cualquier cosa? Ay, no, es que yo no tengo anzuelo, yo no tengo nylon, pero tengo aquí una cabullita, le voy a amarrar ahí un ganchito y con eso me voy a ir a pescar. Necesito pescar un bagre para la cena esta semana. ¿Será que podremos tener éxito haciendo eso? No. El buen pescador es la persona que sabe de pesca. Él identifica qué tipo de caña, qué tipo de nylon, qué tipo de anzuelo o señuelo necesita para pescar el pez que él quiere atrapar, ¿cierto? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que alistar, para nosotros la caña sería la palabra de Dios, ¿cierto? Prepararnos de tal manera que podamos nosotros atraer esa persona, esa alma a los pies de Jesucristo. Entonces, en este tema de la pesca, pues yo tengo todos los elementos y necesito anzuelar bien, necesito colocar bien lo que es la carnada o colocar bien lo que es el señuelo, porque de acuerdo a eso yo voy a tener éxito. O el pez simplemente va a mirar esa carnada, va a mirar, no, eso a mí no me gusta, y sale y se va, y usted se va a quedar con las manos vacías. Entonces el versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Imaginémonos un poquito esa escena. Era la hora sexta y se dice que era más o menos alrededor del mediodía. Como decíamos, Jesús llegó antecitos para esperarla a que ella llegara. Imagínense ustedes esta mujer. Sabemos que de pronto un poquito por cultura y todo eso, que ella iba a esa hora, no era porque no tuviera tiempo más temprano de ir, ¿cierto? Sino porque a esa hora estaba solo el pozo. No estaban todas las mujeres que por lo general eran las que iban a sacar agua, no iban a estar allí y no la iban a estar ni criticando, ni mirando de reojo, ni viéndola feo. Entonces ella dijo: no, yo más bien voy cuando todas se hayan ido, no importa el sol, yo me lo aguanto. Prefiero aguantarme el sol que no el chismorreo de todas esas viejas allá sacando agua. Era cierto, y el rechazo, y enfrentar el rechazo. Entonces, imagínense ustedes, cuando de lejos ella vio un hombre allá sentado en el pozo, ¿qué creen ustedes que esta mujer empezó a pensar? Ese tipo, ¿qué hace ahí? Y cuando se acercó más cerca dijo: y es judío. Imagínense, un hombre ahí sentado en el pozo, judío, no, me va a insultar, ¿qué me irá a decir? ¿Con qué intenciones estará ese tipo ahí a esa hora? No, pero ya dijo: bueno, en fin, yo tengo que arrimarme e ir a lo que vine, ¿cierto? Entonces Jesús de una vez toma la iniciativa de empezar una conversación con esta mujer y le dijo: dame de beber, ¿verdad? Entonces él fue contundente en el tema que quería tratar con esta mujer para llamar la atención, ¿verdad? Para llamar la atención de ella. Y algo especial en este sentido es cómo Jesús es intencional con esta mujer, ¿verdad? Al abordarla, al hablar con ella, a romper el hielo, ¿cierto? Porque era lo que decíamos anteriormente, que los judíos y samaritanos no se las llevaban. Entonces la mujer no le iba a hablar a Jesús. Lo más seguro es que ella no iba a estar calladita ya, sacar su agua, se iba. Pero Jesús fue intencional, ¿cierto? Al abordarla, al hablarle y al hacerle esta petición. Amados hermanos, ¿qué tan intencionales somos nosotros en las conversaciones con las personas? A veces perdemos tanto tiempo en las conversaciones con otras personas, hablamos de todo, pero no somos intencionales en el mensaje y en la necesidad que estas personas tienen.
Jesús había identificado la necesidad en esta mujer. Él sabía la sed intensa que esta mujer tenía en su ser interior, en su espíritu. Y por eso es intencional al decirle, ahí no se ve que ella le dio agua, la verdad no. Además que él sí tomó agua después porque había una larga caminata y me imagino que estaba también deshidratado, ¿cierto? Pero el agua se la tomó después. Pero en ese momento ella no le dio agua, ¿cierto? Empezó una conversación ahí. Pero lo importante es que Jesús empieza una conversación que tiene un final exitoso. Nosotros a veces hablamos 1 hora, 2 horas, 3 horas y cosas de banalidades de la vida, ¿cierto? Cosas que a veces no tienen sentido. Pero ¿qué tal si somos intencionales al hablar con esas personas? Mira, ¿tú has escuchado hablar alguna vez de Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Y por ahí se empieza una conversación. O al tú hablar, identificar una necesidad, algo que hay en el corazón de esta persona, tú puedes decirle, mira, te quiero comentar algo. ¿Sabes? Yo conozco a alguien que te puede ayudar en esa situación. Alguien que me ha ayudado a mí cuando me he enfrentado a situaciones como la que tú tienes. Él me ha ayudado. Y le va a decir, ¿cómo? Yo quiero también de esa ayuda. Sí. Y ese es Jesús. Tú no sabes cómo me encontraba yo en un momento determinado de mi vida y Él llegó a mí y ha suplido en mí esa necesidad espiritual que yo tenía, y también te puede ayudar a ti. ¿Y no creen que es algo maravilloso? Cuando nosotros de lo que tenemos podemos darle a las personas. Entonces, seamos intencionales. A veces dejemos tanta banalidad en las conversaciones con otros. Más bien, de eso que hemos recibido, podemos darle a la gente que necesita, ¿cierto? Y a veces el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a identificar esas necesidades en las personas. Y muchas veces preferimos cerrar la boca, sabiendo que yo tengo algo que esa persona puede estar necesitando a gritos en ese momento. Y el cuarto punto es tener paciencia y esperar a que pique. Señores pescadores, cuando ustedes tiran la vara y llega al anzuelo, ¿de una vez el pez agarra? ¿Le hacen fila para picar el anzuelo? ¿Cierto que no? Toca tener paciencia y esperar y estar alerta, ¿cierto? Para esperar a que ese pez pique. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús, en ese momento que tira la carnada, cuando le dice dame de beber, ¿cierto? Él tiene paciencia y espera. La mujer empieza a hacerle preguntas y empieza a tener razonamientos humanos. Pero ¿cómo así que agua? Y yo no le veo un balde, yo no le veo una soga. ¿Será que él se va a tirar allá y de alguna manera va a sacar el agua? ¿Cómo va a ser él para darme supuestamente el agua de vida que él tiene para darme? Pero él hace una énfasis, mira, esa agua que usted tiene ahí quizás le puede saciar su sed temporalmente,
pero el agua que yo tengo, el agua que yo doy, dice que se convierte en una fuente que salta para vida eterna. Ella no estaba entendiendo lo que Jesús le quiso decir, y Él le repite nuevamente esto, porque la sed que tiene el ser humano internamente, la sed espiritual del ser humano, nunca va a ser saciada por cualquier cosa que este mundo está ofreciendo. El mundo ofrece cualquier cantidad de cosas para tratar de saciar la sed y la necesidad de las personas. Nada, absolutamente nada. Y como en el Antiguo Testamento uno de los profetas decía, excavaron en cisternas rotas que nunca van a ser llenas, que no van a poder ser llenadas nunca. Así es el corazón del ser humano. Muchos allá afuera están tratando de saciar su sed, de llenar su sed a través de muchas cosas, a través de toda la vanidad que el mundo ofrece, vicios, hábitos, cualquier cantidad de cosas, y siempre van a estar tan vacíos como cuando decidieron tomar eso que creyeron que iba a llenar sus vidas. Y por eso Jesús le estaba diciendo a esta mujer, mira, tú vas a tener que siempre estar aquí sacando esa agua, que por un ratico sacia su sed, pero al otro día va a sentir la misma sed que sintió el día anterior. Por eso te ofrezco, si tú supieras el don de Dios, si tú supieras lo que Dios tiene para ti en este momento, tú te abalanzarías y pedirías de esa agua preciosa que tengo para darte. ¿No es maravilloso? Nosotros tenemos el don de Dios, hemos recibido el don de Dios por su infinita misericordia, porque somos tan pecadores como esa mujer, pero con el amor que Dios miró a esta mujer, nos miró a nosotros y nos dio a beber de esa agua preciosa, de esa agua de vida. Y esa es la misma invitación que Dios nos hace. Tenemos en nosotros, tenemos el cántaro, tenemos esa agua que podemos también ofrecer a otras personas, y que también esas personas puedan saber y conocer que solo Dios puede saciar esa sed intensa en sus vidas. Y el quinto y último punto es atraer correctamente el pez hacia la orilla. Señores pescadores, ¿será cuando el pez pica y atrapa el anzuelo, será que de una vez ya es mío? ¿Cierto que no? Yo tengo que saber cómo atraerlo hacia mí porque se me puede escapar. Una anécdota que me pasó a mí, yo estuve viviendo un año en la orilla del río Orinoco, y hay una época del año que el río se sube, inunda ciertos sectores y es mucho más fácil pescar. Y entonces allá iban pescadores de muchas partes del mundo porque es un río muy rico en peces y en mucha variedad de peces. Y yo soñaba con alguna vez pescar, ¿cierto? Pescarme un buen pez. Y entonces una persona de ahí me dijo, sí, listo, Luis, mira, toma la caña, mira este señuelo y entonces ve a ver si tienes éxito en la pesca. Y listo, yo me fui y verdad, me acomodé en un lugar donde pues creía que de pronto iba a pescar y de verdad estuve mucho rato ahí. Cuando sentí que el pez picó, yo sentí una emoción tan grande y entonces empecé a alar la caña, ¿cierto? Y alguien me dijo que sabía cómo hacerlo, me dijo, Luián, tienes que tener cuidado con la caña y con el nylon porque si no el pez puede morderlo y se te va,
¿cierto? Entonces yo traté, pues muy emocionado, era tanta la emoción que yo ni siquiera le paré muchas bolas a él lo que me estaba diciendo. Entonces traté de empezar a enrollar el carretel y a traerlo, y era pesado, o sea, era un pez de buen tamaño. Y ya cuando lo tenía cerca, yo sentí que se reventó el nylon. Imagínense que yo alcancé a tocarlo, porque yo me agaché y alcancé a tocarlo, y pues era súper liso, y yo como que traté como de echarle mano, pero fue imposible. Mire, fue tanta la frustración que a mí me provocó tirarme al río e irme detrás del pez, porque yo me imaginaba una foto con ese pez. Imagínense, mejor dicho, yo no sé si cuando eso había Facebook, pero hubiera estado en todas las redes sociales, y quizás tendría un cuadro en la sala ampliado, un mural con la foto con ese pez que atrapé. Pero ustedes no saben la frustración tan grande que yo sentí cuando ese pez se me fue, ¿cierto? Entonces ahí se le requiere una buena técnica, y Jesús tuvo una buena técnica cuando la mujer, ¿sí?, atrapó el anzuelo. Cuando le dijo, dame de beber, ella mordió el anzuelo. Sí, aquí está. Este es el primer paso que uno requiere. Y en los versículos del 16 y 26 vemos cómo Jesús la trae hacia sí, ¿verdad? Cómo Jesús empieza a enseñarle, empieza a decirle lo que ella tiene que hacer. Le muestra que ella es una mujer pecadora, que necesita convertir, que necesita cambiar su forma de vida. Y lo más importante, porque ellos tenían cierto conocimiento de la adoración a Dios, pero era un conocimiento muy escaso, ¿verdad? Era más como un parecer que ellos tenían, la forma como ellos tenían que adorar a Dios. Y Él le enseña, y mira, de lo que yo sé, yo te voy a enseñar a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Y trayendo eso al contexto de nuestra vida, al contexto de la iglesia, nosotros a veces compartimos del Señor a otras personas, y las personas se emocionan y quizás dije, sí, yo quiero a Jesús, yo quiero tener a Jesús en mi vida, y lo dejamos ahí. Es como si el pez picara y yo lo dejara ahí. ¿Qué va a pasar con el pez? Se me va a ir. Este es un proceso. Jesús hizo aquí un proceso de discipulado. Y aquí está la clave, mis amados hermanos. Cuando yo llevo a una persona, y cuando yo llevo a una persona el mensaje de salvación y vida eterna, si no hago un proceso de discipulado correcto, la persona se va. La persona se va a devolver al mundo, porque el mundo tiene mucho más atractivos para él, ¿cierto?, que a veces la iglesia. Entonces, si yo no lo cimento en la fe, si yo no lo cimento en la palabra de Dios, va a ser más fuerte lo que el mundo ofrece que lo que el Señor le está ofreciendo. ¿Cuántos de ustedes tienen discípulos? Qué bueno. ¿Y han hecho ese proceso de discipulado? ¿Creen ustedes que ese proceso de discipulado es fundamental para afianzar esas personas en el reino? Total, total. Yo a muchos les he compartido del evangelio, y a muchos he dejado, listo, ya. A unos cuantos he hecho este proceso discipulado, y hoy están firmes en el Señor, están afianzados sobre la roca, están afianzados sobre la roca que es Cristo Jesús. No seamos a veces irresponsables con las personas. Si bien se dice, no, es que yo no sé cómo, no tengo la habilidad para enseñar a una persona, no tengo la habilidad. Amado hermano, para eso está esta comunidad. Para eso son estas comunidades donde las personas pueden llegar y pueden ser instruidas, pueden ser guiadas en el conocimiento de la palabra de Dios, para afianzarlos de tal manera
que esas personas no se pierdan, que esas personas no sigan en el río, que esas personas no sigan divagando por el mundo con la misma sed espiritual. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos invita esta mañana a convertirnos en pescadores. Los que son de peces sigan pescando peces, pero el Señor nos ha llamado a ser pescadores de almas. Pescadores de almas. Y así como esa tenga que Él utilizó con la mujer samaritana, Él quiere que nosotros hoy la utilicemos con las personas que están afuera sin esperanza y buscando ser saciados, buscando saciar esa sed intensa que hay en sus vidas. Oremos y démosle gracias al Señor en esta mañana por su enseñanza, por su palabra, y que nos mueva a llevar a cumplir ese propósito que Él quiere que cumplamos. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Tú eres tan bueno, tú eres tan maravilloso con nosotros, que nos enseña cada día más, que nos prepara cada día más para ser efectivos en el cumplimiento de la gran comisión, en el cumplimiento de esa tarea que tú nos has encomendado a nosotros, el enorme privilegio de poder llevar ese mensaje de salvación y vida eterna, de poder llevar de esa agua viva que sacia el alma de todo ser humano. Padre, te bendecimos. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias por tu iglesia. Te pido, Señor, que nos anime a seguir cumpliendo con la tarea que tú nos has encomendado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.